Muy buenas tardes, señores. El Colegio Notarial de Andalucía, en su sede de Sevilla, tiene a bien presentar hoy el libro que lleva por título Reformas legislativas para el apoyo a las personas con discapacidad. Estudio sistemático de la Ley 8/2021 de 2 de junio al año de su entrada en vigor. Se trata de una obra colectiva dirigida por los profesores Francisco Lledó Yagüe, María del Pilar Ferrer Van Ren, María de los Ángeles Egusquiza Balmaceda y Francisco López Simón. La obra ha sido prologada por el presidente del Consejo General del Notariado, don José Ángel Martínez Sanchís, y ha contado con el patrocinio de la Fundación del Notariado, fundación directamente dependiente de la organización notarial en el ámbito nacional y entre cuyos fines esenciales están la contribución del notariado al desarrollo social, económico y cultural tanto de la sociedad española como de otras sociedades en el mundo. En la sección de publicación, la Fundación ha tenido a bien patrocinar la edición de esta obra que hoy presentamos. La preocupación del notariado por el mundo de la discapacidad, tanto en el orden personal como en el orden patrimonial, constituye una constante histórica entre nosotros, entre los profesionales que nos dedicamos al ejercicio de esta función pública. Es una preocupación anudada a la esencia misma de la actividad notarial, no solo desde el punto de vista corporativo o institucional, sino fundamentalmente desde el punto de vista del quehacer práctico diario en nuestros despachos. En apenas 50 años hemos recorrido un camino ciertamente importante, un camino que resultaba inimaginable hace ahora medio siglo. Desde el punto de vista sociológico, jurídico y práctico, hemos pasado del ocultamiento del discapacitado a su visualización, de la marginación a la integración, de poner el énfasis en lo patrimonial a destacar especialmente el aspecto personal de la persona con discapacidad. Hemos pasado también de un modelo médico, asistencial y rehabilitador a un modelo social y de la diversidad, la discapacidad como manifestación de la diversidad humana. Hemos pasado igualmente de la concepción de los derechos del discapacitado como unos meros derechos sociales y de alcance puramente programático que inspiraban la actuación de los poderes públicos, a la concepción de los derechos del discapacitado como derechos fundamentales, especialmente derecho a la dignidad humana, artículo 10 de la Constitución española, y derecho a la plena igualdad efectiva entre todos, artículo 14 del mismo texto. Hemos pasado de lo individual a lo colectivo, pero quedaban dos pasos fundamentales por dar y esos pasos se han dado con la Ley de Protección de las Personas con Discapacidad. El primero de ellos ha sido superar el modelo de la incapacitación o de la modificación judicial de la capacidad de obrar, sustituyéndolo por el modelo de las correspondientes medidas de apoyo. Y el segundo paso, íntima conexión con el anterior, nos ha llevado o nos lleva a transitar desde un sistema de protección donde se sustituye la voluntad del discapacitado por la de sus representantes a un sistema de apoyo o de ayuda donde prevalecen la voluntad, los deseos y la preferencia del asistido. Por decirlo de una manera gráfica, quizás lo más llamativo en la actuación notarial, en la aplicación de la ley, es que hemos dejado de tratar con el representante del discapacitado que en aras de su presunto interés superior interactuaba con nosotros y hemos pasado a interactuar directamente con el discapacitado, no con un intermediario que trasluce o que trata de manifestar cuál es su verdadera voluntad. La diferencia fundamental es que el interlocutor del discapacitado es el propio discapacitado, no quien le representa, salvo en aquellos supuestos que son que, desgraciadamente, no hay otra opción. Esta obra
que vamos a presentar ahora recoge la visión de múltiples profesionales del derecho, desde la magistratura, la cátedra, la fiscalía, las fundaciones tutelares y, cómo no, la actuación también de los notarios. Porque la ley, y ya con ello voy terminando, ha convertido al notario, junto con el juez y el fiscal, en las tres figuras fundamentales, en los tres actores principales de la protección jurídica de las personas con discapacidad. Cuando hay medidas voluntarias de apoyo, el notario. Y dentro de esas medidas voluntarias están la autocuratela, los poderes y mandatos preventivos, las disposiciones, las previsiones sobre tutela y curatela, las medidas de autoapoyo, las actas de notoriedad para determinación de situaciones de guarda de hecho. Es decir, todas esas situaciones voluntarias, el referente es el notario. Y cuando no hay disposiciones voluntarias o cuando estas son insuficientes, la ley atribuye al juez y al Ministerio Fiscal la tutela efectiva de los intereses del discapacitado. Como digo, en la obra han intervenido múltiples profesionales del derecho. Aquí, por razones obvias, me interesa destacar la participación de los compañeros notarios que han colaborado en ella. Victorio Magariño, que intervendrá a continuación, José Antonio Carbonell Crespí, Álvaro Delgado Trullol y Carlos Jiménez Gallego. En definitiva, una obra importante no solo por su volumen, sino también por su contenido y por su sistemática, que nos ayudará a comprender de manera práctica la aplicación de esta ley, de esta reforma en profundidad de la discapacidad, a través de la Ley 8/2021 de 2 de junio, tras prácticamente año y medio desde su entrada en vigor. Voy a ceder a continuación la palabra a nuestro compañero notario, don Victorio Magariño, para que haga una breve presentación, y seguidamente a don Francisco Lledó Yagüe, que será quien con mayor profusión y detalle explique la presentación, explique y realice la presentación del libro. Victorio. Es emocionante para mí estar aquí ahora, en este recinto, que me lleva muchos años antes de los que veníamos aquí a ver las obras. Este recinto se había hecho inicialmente con una pared, que era un pequeñito. Yo venía todos los días a ver las obras y dije, no, este recinto va a ser el más importante del colegio notarial, porque aquí se van a debatir problemas del verdadero derecho, es decir, el derecho justo. Y efectivamente, en esta aula que se agrandó, porque una mañana vi que estaba haciendo hambre y no hay que tirar la pared. Entonces tiene que ir más hacia atrás, 2 metros más hacia atrás. Y hemos conseguido esto. Bueno, perdonadme este recuerdo de afecto a mi época anterior, a mi época de ejercicio en Sevilla y también en la Academia de Madrid y Sevillana del Notario. La Academia del Notariado de Sevilla ha sido vanguardia del derecho durante muchos años y hoy sigue, con el apoyo del Colegio Notarial siempre, sigue siendo una institución clave en Sevilla y en España, porque va en vanguardia, por lo menos en muchos supuestos de normas nuevas, etc., se analizan y se hace crítica de ellas, siempre constructiva, en esta academia. Y ya, después de este desahogo sentimental, empiezo con el libro de dichos, lo más importante, lo más importante lo va a decir Francisco Lledó, pero ya Manuel se ha hecho una breve exposición, por lo tanto yo me limito a decir que el libro es una obra muy interesante, práctica, y yo creo que va a contribuir al perfeccionamiento de la ley, que en muchas de sus normas, la ley 8 del 2021, que modifica pues, el Código Civil, la ley hipotecaria, la ley del notariado, la ley jurídica voluntaria, el Código de Comercio, en fin, es un revuelco de la legislación.
Como testigo, que fui en primera línea en la Comisión de Codificación de esta ley, tengo que decir lo siguiente. La ley está ha durado de su génesis, pues, 6 años. Hemos estado debatiendo artículo por artículo. Los feleños, de alguna manera, conocen todo el episodio, se lo he comentado muchas veces con él. De manera que es una ley muy meditada y muy elaborada. Salvo al final, que siempre vienen las prisas, y todo lo que son artículos de coordinación del resto del código. Que cuando tú tienes ya una institución, como por ejemplo la curatela, tienes que abordar la rectificación de toda una serie de artículos en el código. Esa labor se hizo muy deprisa y corriendo, a mi juicio. En la comisión de codificación había 2 problemas de inicio que eran para mí fundamentales y que se debatieron mucho, fueron el terminológico. Hay una especie de miedo a la palabra, es decir, la palabra discapacitado, incapacitado, eruditos, es decir, son palabras. Y todavía era un miedo a la terminología. Tanto miedo que, bueno, se discutió mucho si opinamos con el término tutela, curatela, gestión de apoyo, finalmente triunfó curatela. Bueno, es un término quizás no el más moderno, más práctico, más riguroso, pero parece que es el más cauteloso, el que el curador es la curatela es cuidado, y parece que iba muy bien con las ideas que más que de la Convención de Nueva York nos venían de las fundaciones de discapacitados, que influyeron bastante sobre todo en esta corrección terminológica, eludiendo palabras que puedan ser ofensivas para las personas que no tienen la necesidad de apoyo, ¿no? Quería que supierais esto porque esto es importante para comprender determinadas relaciones de normas, ¿no? Y luego había otro elemento fundamental, del que yo creo que se eliminó y confluyó la regulación de los discapacitados, que era la distinción entre discapacidades sensoriales, físicas, de movilidad, ceguera, etcétera, que no interfieren para nada en la razón de los porteños, y la intelectual. La primera sería objeto de una asistencia, de una ayuda, la mente física, y la intelectual, justamente, de una, entre comillas, apoyo representativo, que luego se llamaba curatela representativa. Eso se debatió bastante. Se debatieron los términos, los términos tutor, curador, etc. También se eliminó la prodigalidad, el término prodigalidad, y una figura especial de defensa de la prodigalidad. Se dijo, bueno, la prodigalidad realmente es un caso más dentro de todo de la curatela en general. O sea que hoy ya no hay un apoyo, una medida de apoyo específica para los pródigos. La prodigalidad no existe, jurídicamente. Se ha dado especial importancia a la hora de hecho, ampliamente discutida en la comisión, a los poderes preventivos y la relación de cada uno de los artículos modificados. Hubo debate y creo que fue que salió una ley aceptable, salvo en las prisas de última hora en relación con
la coordinación con otros preceptos del Código Civil. Afectados. Recuerdo que hubo una discusión muy acelerada entre registradores y profesores sobre el artículo 96 del Código Civil y el uso de la vivienda. Si era derecho real, si no era derecho real, al final salió como salió. No se sabe si es un derecho real o lo que es. En cuanto a la colaboración mía en este libro, trato de aclarar algunos aspectos que parece que estaban un poco borrosos, que son objeto de decisiones un tanto confusas por parte del Consejo Penal de Notariado. En ella trato, en el estudio se refiere a la discapacidad y sucesión. Concretamente, el juicio de capacidad del notario. Y esta conclusión se inicia con la duda de si el notario puede emitir el juicio de valor, el juicio de capacidad. Es decir, hubo la tentación de decir, no, es que no hablemos de capacidad legal para otorgar testamento, no hablemos de cabal juicio, no hablemos de discapacidad. Entonces, ¿el notario qué hace? El notario tiene que limitarse, se decía, a escuchar, conformar con el medida de apoyo y dar fe de que esa es la voluntad expresada por esa persona. No, el notario no puede, eso no es lo que nosotros quisimos hacer. El notario tiene que mojarse, tiene que indagar, resolver, dar su veredicto y no puede eludir el juicio de capacidad. Y la capacidad legal para ordenar el testamento. No pasa nada, es capacidad, tal como lo reguló hoy el propio Código Civil después de la modificación de la Ley 8 del 2021. Otro aspecto que trato en este trabajo es el de la relación libertad para organizar la sucesión, que es un tema ya más de la libertad de testar, y la ancianidad. Ancianos que se consideran presuntos discapacitados, porque son vulnerables, son incaptables, son influenciables, tienen déficit cognitivo, no oyen bien, se ve porque mi dedo les tiembla, porque no te han de imaginarse para que los viejos no puedan hacer las cosas como ellos quieren, quiero decir. Bueno, en definitiva, creo que aquí la libertad para ordenar la sucesión es fundamental para el mayor, para la persona anciana. Porque con la libertad para ordenar la sucesión tienen la posibilidad de prever en su testamento circunstancias que pueden sobrevenir y que pueden ayudar en el momento más difícil de una persona, que es la soledad de la vejez, haciendo las instituciones o atribuciones correspondientes a favor de las personas que les acompañen, que les ayuden en ese momento, a favor de las personas que le ayuden, por el lado de su autoprotección. Y además, proteger a los miembros de la familia que lo necesiten, y no por una imposición legal de una cuota parte que siempre es desproporcionada al 100. Y no vale la desheredación, como entienden algunos, como último reducto para conservar esa rigidez disciplinaria. Bueno, con la desheredación lo que hacemos es, si permitimos que sea causa de desheredación, por ejemplo, la falta de relación, que supone un maltrato psíquico, que a su vez puede provocar unas repercusiones físicas, entonces ya estamos, de alguna manera,
flexibilizando la rigidez legítima. Pero esto de la desegregación es un tormento, es decir, genera la necesidad de una prueba muy difícil de aspectos íntimos. Es un juicio moral del testador al que no se le debe obligar a hacer. Y además es la desegregación con la legítima plantea el problema de que hay que probarla y, por lo tanto, deshacerla con un juicio judicial. Y además tenemos el Tribunal Supremo, en la última sentencia del 2022, del 24 de mayo, que lo deja muy claro. No sé si conocéis esa sentencia, es muy interesante, porque era un padre que no tenía relación con su hija, se había separado hace muchos años, y la hija, pues, reclamó su legítima. El padre había dicho en el testamento que no tenía relación ninguna con él. El juez de primera instancia le dio la razón no a la hija, sino al testador muerto, a los herederos. La audiencia también, y llegó al Tribunal Supremo y le cuidado. Frenó la tesis, dice, no, la ley dice lo que dice, la legítima es la legítima rigurosa, rígida. Y no vale que el testador diga que no tiene relación, no. Usted no puede cargarse la legítima por vía de desheredación, de falta de relación. Por eso hay que cambiar el código. Okay. De manera que esta sentencia pone freno a la tesis. Ante la rigidez legítima ya busca encontrar en la desheredación una posibilidad de flexibilizar la legítima. Con esto creo que más o menos está la idea que yo pretendo transmitir en este trabajo. De todas maneras, si se abre debate, pues podemos seguir con este tema. Y ya le doy paso a Francisco Lledó, que explicará con detalle todos estos los problemas que se plantean en el libro. Pero antes quiero agradecerle, porque lo conozco desde hace mucho tiempo, Paco, que es excelente jurista, tiene una labor de organización, de coordinación. Coordinar a 68 señores aquí en este trabajo que supone una labor muy difícil, y además colabora él también. Pero no solo este libro, está al tanto de todos los problemas que están sucediendo, incluso los que pueden suceder en el futuro, porque ha escrito un libro sobre la vida después de la muerte. O sea que no solo se preocupa de los momentos actuales, sino también de lo que puede venir. Y de la materialidad subrogada. O sea que está siempre en primera línea de fuego de los cambios sociales, cambios técnicos, etc. Por tanto, muchísimas gracias, Francisco, por tu aportación magnífica a la justicia y al derecho. Bueno, buenas tardes. Lo primero, pero ustedes me van a permitir que rompa todo el protocolo de agradecimientos y empiece casi por el final. Y las gracias a mi buen amigo Victorio, de hace muchos años, que realmente me ha acompañado en todas estas aventuras jurídicas. Para mí, le considero una de las mentes jurídicas más privilegiadas de este país. Bueno, hemos tenido muchísimas conversaciones sobre muchísimos temas y ciertamente siempre es un placer y una satisfacción. La verdad es que, según me estaba describiendo, me parecían estos visionarios, los charlatanes de feria, que están hablando sobre temas que pueden ser utópicos o pueden estar a medio camino entre hablo con los temas de la reorganización,
temas. Yo formé parte de la comisión para redactar la ley de reproducción humana asistida. En su momento fue la primera monografía sobre, entonces ya llamada fecundación artificial y derecho. Dicen ustedes, pero en realidad es que he tenido suerte. He tenido suerte por la gente que me ha rodeado. Yo no tengo gran mérito, bueno, soy catedrático de Derecho Civil, abogado, pero bueno, en principio eso es una cualidad que solamente con el tesón, el esfuerzo y el trabajo y bueno, punto, como decía Portalis, el proyecto del Código Civil Napoleónico, de iluminación repentina y toque de genialidad y mucha suerte, pues uno puede ir avanzando en la vida. Yo me gusta mi trabajo, pero no he venido a hablar de mi trabajo, he venido a hablar de mi libro, como decía Umbral, que no es mi libro tampoco. Y además es que es muy fácil. Cuando dice Vittorio que la labor de coordinar, yo me recuerdo a aquel entrenador famoso del Real Madrid de fútbol, Malogny, que sabía muy poco de fútbol. El hombre, y claro, jugaba, era entrenador del Real Madrid, entonces claro, con ese equipo decía, salgan ustedes y jueguen. Era lo único que decía, con lo cual, claro, para mí es muy fácil cuando uno tiene el talento de contar con la colaboración primero de 3 codirectores, compañeros también catedráticos, de civil y de procesal, que bueno, pues que tienen su sello y su calidad y su implementación a su vez, con muchos compañeros que poco a poco hemos creado una especie de cuerpo, de colaboración que se ha ido materializando en obras colectivas sobre distintos ámbitos de estudio del derecho. Bueno, dicho esto, que era obligado, debo agradecer a mi buen amigo Pachi, Francisco Arguren, siempre su predisposición atenta. El colegio notarial para mí es que es como venir a mi casa, me van a tener que adoptar, voy a tener que, porque bueno, casi espero volver y repetir, esto es como, en fin, como los Oscar, ¿no? Bien, quiero agradecerles a ustedes, porque un día de calor tan intenso, tan tórrido, con este verano anticipado, y que estén aquí, a mí me entusiasma, porque realmente es que les interesa la materia y porque lo viven y porque forma parte del quehacer diario y cotidiano en sus vidas profesionales. Bueno, pero ya he dicho todo esto, que me ha ocupado tiempo, cada vez recuerdo una época, con esto termino esta introducción, en una conferencia que impartí en Veracruz, en México, hace ya años, porque los años ya no los celebro, los lamento, poco a poco. Pero recuerdo que me estaban presentando, estaba con otro compañero de Catania, italiano, y estaba en la mesa pues el gobernador de Veracruz, y entonces en el aula, en el auditorio, estaba el gobernador de Chiapas, o no sé. Y entonces empezó que eran amigos y empezaron a hablar y se tiraron 3/4 de hora hablando uno y contestando el otro otra media hora. Entonces al final al final prácticamente lo que íbamos a hablar casi se tuvo que resumir en 10 minutos porque nos apagaban las luces, ya eran las 3 y la gente no quería comer. Entonces yo ya voy a intentar que este tiempo que ustedes han ocupado en estar aquí les sea productivo. Voy a empezar ya. Miren, empiezo por el título. Las reformas legislativas, la Ley 8/2021, pero yo me fijo en los subtítulos, esto es como en los actores secundarios. Estudio sistemático de la ley al año de su entrada en vigor, que ya al año y medio. ¿Por qué? Hay excelentes obras, excelentes tratados que han trabajado esta materia, pero nosotros queríamos esperar, esto es como el buen vino, es decir, una ley es muy fácil, bueno, pues la teoría, el papel lo aguanta todo, tú puedes explicar que de repente la capacidad de obrar desaparece como un conejo en una chistera, y dices, no, esto ahora es capacidad legal, capacidad legal. Y esto de la capacidad jurídica
capaz de obrar, nosotros que hemos sido educados en el gesto, en el derecho romano, no, capacidad legal. Vamos a ver, pero ¿no será esto un efecto lampedosiano de querer cambiar nominalmente las cosas para decir lo mismo? Porque uno de los efectos importantes de esta ley, perdónenme, yo soy codirector de la obra y uno de sus hacedores, soy crítico, y quizá los años me han hecho menos entusiasta y más crítico, quizá porque también, llevo como catedrático por muchos años, como abogado también. Entonces, el derecho vivido me ha enseñado más que el derecho escrito. El derecho vivido es el que realmente te hace, como a ustedes les pasa, es decir, va uno analizando las cuestiones. Entonces, claro, que se te hable de la capacidad legal, capacidad jurídica, bueno, esto ya es capaz. Es que además ahora capacidad jurídica tiene todo el mundo, el capaz y el discapaz. Entonces tú de repente empiezas a pensar en 1261, en la capacidad, en el consentimiento, y dices, ¿pero qué pasa? Ahora ya, de entrada todo el mundo, porque es que el artículo 12 de la Convención de Nueva York, que es algo así como el Santa Santorum, dice que hay que respetar la voluntad, deseos, preferencias, trayectoria vital de la persona, del discapaz, que hay que analizar. Ustedes se han equivocado. Ustedes estados, sobre todo el derecho continental, porque aquí hay una confluencia entre el common law que lógicamente no utiliza los términos nuestros de capacidad jurídica y capacidad de orden. Capacidad jurídica tiene todo el mundo, también tiene antes el discapaz por el hecho de nacer. No hemos descubierto el Mediterráneo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Aquí hay una influencia importante. Antes ha puesto de manifiesto Victorio y también Manuel, los operadores aquí, la influencia de los, digamos, no jurídicos, psicólogos, asistentes sociales. Es importante porque lo que hay que preguntar, ¿esta ley vale para el discapaz? Cuando hay que atender a voluntad, deseos y preferencias, porque creamos, sustituimos, ¿no? Pasamos de un sistema sustitutivo donde realmente la representación era la muerte civil del discapaz. Y ahora no, ahora realmente, ¿qué pasa? Nos callamos todos, diciendo, no, ahora todo el mundo hay que respetar la calidad. Primero, ¿cuál es la definición de discapacidad? No lo encuentro una ley. Porque, claro, hay muchas discapacidades, lo he puesto también en manifiesto. Que estamos, a mí, en realidad, no estamos hablando de aquellas discapacidades del sordo, del que tiene, perdónense la expresión, pero el ojo, porque eso en realidad tiene capacidad de entender, querer, y en realidad el eje donde pivota todo, las medidas de apoyo o los apoyos, porque a veces no sabes si es un apoyo o medidas de apoyo, porque va el acompañamiento amistoso, que no es una institución jurídica. Vamos, esto es absurdo. Las medidas de apoyo serán las voluntarias, los mandatos relativos y poderes, pero ya teníamos antes el 223. Claro que estamos hablando de la autocuratela como si fuese de la autotutela, como si realmente viniésemos es decir, hemos descubierto la panacea de la solución de los problemas de la discapacidad. Y ahora, antes había la esclavitud, ¿no? Y ahora, pues mire ustedes, a mí lo que me parece, leyendo algunos artículos, esto me resulta un lenguaje almidonado, embelesado. Esto solo parece que uno va caminando por el campo, todo es música y flores y todo es maravillas, porque realmente todos somos muy buenos y realmente, pues vamos a ver, no es así. Es decir, no es así, fíjense, que se ha encargado la propia jurisprudencia, porque claro, parece que antes era la esclavitud y la jauría, antes no había nada, no, miren. Sí es cierto que en 2000 esto se ratifica en 2008, en 2006 es la convención, en 2007 en la firma del tratado, 2008 forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno como tratado, y desde el 2008 hasta el 2021 no es que aquí existiese la nada. Es decir, si uno analiza sobre todo la jurisprudencia de los últimos años del Supremo, observa cómo los jueces, la jurisprudencia del Supremo, ya en cierto modo estaban razonando conforme a esos criterios. Las antiguas tutelas pasaban a ser curatelas representativas.
Y es evidente, pero fíjense, en el criterio este de que efectivamente debe primar la voluntad, parece que estamos pidiendo perdón. Ustedes leen el artículo 249 y algunos otros de las medidas de apoyo y parece que el legislador está pidiendo perdón al PNV y dice, vamos a ver, no queremos la representación, pero solo si es justo y necesario, porque efectivamente no hay capacidad de expresar la voluntad. Bueno, pues claro, pues que la mayoría de las veces va a ocurrir así. Podrá ser curatela representativa. Todo lo demás es el discapaz, entre comillas, el que ejerce su capacidad, entre comillas, también jurídica. Perdóneseme que hable así, cuando yo soy educado en lo anterior, pero bueno, para no estar confundiendo. Bueno, pues claro, todas las medidas de apoyo de los 104 siguientes no significa que el que está con él va a no significa que ahora de repente el reconocedor de un hijo reconoce el prestador de apoyos. No para nada. No, es propio. Otra cosa es que confluya. Bueno, no quiero entrar en ese capítulo porque llevaría más tiempo. O que, no sé, en otras materias, la capacidad, otro a tiempo llamada capacidad de obrar, si esa persona tiene capacidad de entender y querer, pues muy bien, pues ya está, no pasa absolutamente nada. Solo cuando no tiene esa capacidad es cuando entra en juego, digamos, entre comillas, la representación, que no es desaparecida, pero hay parte de la incapacitación, da igual, pero en ese modo, es más, la gran pregunta que le ha contestado el Supremo es, vale, y si usted dice que hay que seguir la voluntad, pero esa voluntad es errática, hay una sentencia el 8 de septiembre del 2021 en la que un sujeto que padece mal de Diógenes, claro, tenía a los vecinos muertos de asco, en el sentido de que acumulaba basura en su vivienda y claro, no quería, bueno, pues ahí en primera instancia se le nombra, bueno, pues conforme a la legislación anterior, tutela. Después, claro, llega un momento que llega al Supremo y el planteamiento es que este sujeto no quería. Claro, no es que no entendiese, pero tenía un padecimiento, digamos, que le impedía tener un conocimiento cabal de lo que significaba realmente pues, este proceso. Es decir, entonces, contra la voluntad del sujeto se le plantea una curatela asistencial, contra la voluntad. Y la clave es esa, es decir, parece que eso es una especie de línea de bombardeo, de línea de flotación a la ley, porque de repente el Supremo, la jurisprudencia, bueno, y no el Supremo, me imagino, y además ustedes lo pueden ver en el libro, en la jurisprudencia de las audiencias provinciales, que es realmente la sabia, donde luego nace el pero yo me nutro fundamentalmente de la jurisprudencia de las audiencias, ya vaticina el planteamiento de la posibilidad de que efectivamente hay que seguir la voluntad victoria cuando realmente él lo manifiesta. De otra manera podemos crear la posibilidad de, nos da argumentos, cuando eso no sea posible, pues seguir la trayectoria vital, digamos, la trayectoria vital de una persona con una deficiencia cognitiva de los 8 o 14 años, o 10 años, 12. ¿Qué trayectoria vital? Que me cuentan. O yo vivo en un mundo diferente, o la realidad que se me pergeña es completamente absurda. Es decir, bueno, vamos a ver, entonces si no hay, entonces tendrá que reconstruir el prestador, perdónenme la expresión, digamos, su voluntad configurada, lo que hubiera querido, hacer una labor de prestidigitación jurídica. Y entonces, bueno, eso al final, pues bueno, será por una parte los notarios, por otra parte los jueces, por otra parte los fiscales y por otra parte a pie de calle los abogados, los que a veces pues confluyan la necesidad, porque a veces la vida real, yo lo explico siempre a mis alumnos. La vida real se trata de decir cuando una persona quiere internar con una persona porque tiene un proceso de esquizofrenia bipolar y quiere internar en un hospital, en un sanatorio. ¿Qué pasa? Que la otra persona tiene capacidad y dice que no. Pero claro, ¿qué pasa? En esos supuestos, además hay que se ha potenciado, curiosamente se ha potenciado la guarda de hecho, que ha sido una especie de cenicienta durante muchos años, completamente marginada en 303, el antiguo artículo 303 del Código Civil,
ahora de repente pasa a ser una especie de coprotagonista de la gran historia de esta realidad. Pero Guardador, de hecho, en realidad, dicho sea de paso, cuando termina su función tiene que dar conocimiento y rendir cuentas. Pero inicialmente no hay un estado, una especie de estadística de todos, de las guardas de hecho, de comunicar quiénes son guardas de hecho, que realmente, ¿por qué? Porque la esencia de la guarda de hecho es la desjudicialización. Pero si usted me está diciendo que tiene que tener un acta de notoriedad, usted me tiene que decir que tiene que tener un procedimiento de jurisdicción voluntaria para que termine con un auto para que la pobre señora pueda entrar en una residencia psiquiátrica o haya que sacar un dinero del banco, porque los bancos no entienden, es que hay que cambiar la mentalidad. Eso no se cambia al año, a los 2 años. Hay que cambiar la mentalidad social, porque esto no es fácil, o sea, no es una labor en la cual se vaya a producir una especie de solución mágica de los problemas, porque esas situaciones pues igual es más fácil pues facilitar, porque las personas que el guardador lo que quiere es que se le facilite el problema, no, claro, cuando empiezan a decir, no, tienes que ir a jurisdicción voluntaria y para eso, si hay oposición, bueno, pues entonces aparece un familiar por ahí, pues entonces el juicio es contradictorio, el juicio verbal, tiene que dejar de yo. Claro, eso no es así. No es así. Entonces, ¿qué ocurre? Hay otros, bueno, es que esto se podía hablar sin parar. Yo creo que, por ejemplo, yo como civilista me hace gracia los artículos que volvemos, en realidad ahora el Código Civil vuelve a lo que el Código Penal había resuelto en el artículo 118 en cuanto a la responsabilidad civil del discapaz, que era incapaz de tener percepción de la realidad, que distorsionaba o de no comprendía el hecho de la infracción, bueno, en fin, en el momento de cometerse. Todavía no. Vamos, quiere decir que voy a utilizar menos, no que voy a utilizar más. Curiosamente, hay de hecho, había en ese artículo, creo que el 118 se habla de que no, hay que poner la palabra imputables, cuando quería decir imputables, solo bastaba leer. Esto me recuerda una película de Woody Allen, cuando comparece más point, y está, dijo, ya, y usted, esa escena en la que se ve la pelota de tenis pasar y que tiene un significado, que quiere decir la derrota del protagonista. Que se queda mirando y dice, eso lo he puesto simplemente para que ustedes me hagan esta pregunta estúpida. O sea, porque en realidad no quiere decir nada. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que ciertamente aquí en el Código Civil, o sea, ahora de repente dice, no, seguimos el criterio del Código Penal. Curiosamente que tampoco lo sigue, es decir, porque hay, ¿qué quiero decir con esto? Sí, hay la responsabilidad civil directa del discapaz, independientemente de que eso lo sabrán los penalistas, que aquí hay ilustres, y agradezco su presencia a todos ellos, bueno, pues porque, bueno, en fin, es una satisfacción enorme, bueno, pues son también amigos y amigas de Sevilla que estén aquí, pues eso me que acompañen a uno en esta labor. Entonces, pues bueno, en homenaje a ellos, para que les digo que ciertamente lo tienen, trata mejor, quiero decir esto, que se trata mejor el Código Penal al curador representativo que se le invierte la carga de la prueba en el artículo 1903, que se ha creado ese párrafo nuevo en el cual, bueno, pues digamos, otra responsabilidad y que es la inversión de carga de la prueba, pues que tiene que probar el curador su diligencia. En cambio, en el Código Penal es todo lo contrario, es la víctima la que tiene que probar la culpa, con lo cual se trata mejor el Código Penal que el Código Civil. En realidad son artículos del Código Civil, o sea, yo les cuento la historia, son del anteproyecto del Código Penal de 1909, el borrador de 1990, luego el anteproyecto de 1992, en el cual se quería llevar al Código Penal esos artículos que tienen por ser la unidad jurídica del sistema, y sin embargo los jueces reaccionan sacando 20 artículos más que quedan implementados en el Código Penal. Pero bueno, en fin, hay problemas que solo también, pues, la práctica, esto es como decía Terenciano, de que el éxito de los libros depende
la fortuna de los libros depende de la lectura de los que hagan los destinatarios, ¿no? Aquí, ciertamente, ya estoy acabando, además quiero que ustedes, si tienen ahí algún espacio para las preguntas, pero yo simplemente como flash, porque voy a hablar mucho más. Yo creo que cuando se habla de la voluntad, deseos, preferencias, nos olvidamos que el legislador no tiene que ser una interpretación literalista del código, más bien la interpretación es finalista, teleológica, con lo cual en esa sentencia decía que el juez prescinde de la voluntad cuando esta es errática, cuando contraviene, cuando es una crueldad social, creo que emplea esa expresión, el fundamento cuarto de la sentencia. Yo creo que es un labor. La labor es que los derechos a veces, yo por eso amo la parte general de derecho civil, porque es la esencia en la que conoces muchas veces, por ejemplo, los derechos tienen que estar conforme a la buena fe. Claro, la equidad tiene que reposar. Es que luego queremos encontrar fundamentos y decimos, es que juez, pues es fácil. Oiga, yo soy magistrado supremo, tengo que justificar esto. Es que la norma tiene que ser conforme a la buena fe y se impide el ejercicio antisocial del mismo. Se impide el ejercicio. Un ejercicio antisocial es que este señor no entienda que no puede vivir con esa escatología de compañero que tiene en su casa y en la comunidad de vecinos y luego, pues, aquellos lúcidos o que mentes más que lúcidas, estúpidas, las cuales abundan mucho en este país, entiendan que no, es poco progreso de intentar contravenir el criterio del legislador. Oiga, si hay que contravenir, se contraviene con la voluntad de esa preferencia, es una, digamos, no es que es imperativo. En todo caso, habrá que valorarlo conforme a, claro, es que esto hay que entenderlo no conforme a los parámetros del Código Civil, sino conforme a los derechos fundamentales y a la dignidad de la persona. En fin, es que de verdad, me parece tan traumático esa expresión, que yo creo que esto concluye aquí, y pregunten ustedes si hay alguna cosa, que seguro que habrá muchas muy interesantes. Esto va a ser una labor de construcción jurisprudencial y de operadores tan importantes como vosotros, bueno, que vais a sois los que construyen el derecho, es decir, es importante la labor por una parte, el pensador. La universidad tiene que pensar, tiene que entender, pero luego hay que aplicar el derecho, eso es importante, y luego juzgar la aplicación. Y claro, cada uno tiene su parcela, porque yo creo que es importante dilucidar todo el juego de las medidas de apoyo, de los poderes, de la asistencia de los poderes. Bueno, que os voy a contar, si aquí ha habido ilustres compañeros que han trabajado y expuesto sobre ese tema, ¿no? Entonces, bueno, no quiero ser pesado en algún momento. Uno debe concluir, y yo concluyo aquí. Les agradezco a ustedes su atención. Muchísimas gracias a ustedes y a todos. Muy bien, pues vamos a abrir un turno de palabras. Así que, como estamos en un recinto relativamente pequeño, yo creo que nos llega la voz. Levanten, por favor, la mano y empiecen con las preguntas. Enrique. Bueno, pues buenas tardes. Me gustaría comentarle al catedrático una cuestión de práctica notarial que a mí particularmente me quita el sueño. Desde la entrada en vigor de la ley, lo que hemos estado hablando antes de empezar aquí, que consiste en las medidas voluntarias de apoyo que se ordenan por una persona, la pública, que se comunica al registro civil, que no será siempre correspondiente. A su juicio, la omisión de esas medidas de apoyo, toda su variadísima tipología, no entrar ahí para no divagar, la omisión de esas medidas de apoyo podría hacer anulable el contrato. Es decir, se puede incardinar en el supuesto de cuando fueren precisas, de que habla expresamente el 1301. Qué bueno. Porque a mí eso, sinceramente, me quita el sueño. Pues mira, yo espero que te lo voy a quitar inmediatamente con lo que yo te diga.
Pero no porque yo lo diga, sino porque a mí me lo ha quitado también. Y he llegado a esta conclusión. Mira, el 1301, 1302, 1314 establece esa prohibición. Primero habría que decir si se trata de, si estamos hablando de un sujeto que tiene apoyos, o es si es un sujeto apoyado o apoyable. Pero te voy a decir algo más importante. Es que yo creo que está mal puesto, está al revés, porque realmente le estamos perjudicando al apoyado. ¿Y de qué manera estamos perjudicando? ¿Sabes por qué? Porque la única constatación registral que existe de las medidas es el registro civil. Y solamente conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil 755 se establece la posibilidad opcional de la inscripción en otros registros, registro de la propiedad, registro de inmuebles, registro de mercantiles, que sabéis perfectamente. Pero que además se le da el tratamiento de publicidad restringida, publicidad, datos reservados. Con lo cual, ¿por qué digo todo esto? Mira, yo soy el discapaz. Él es el prestador de apoyo, es decir, que judicialmente, o sea, vamos a ver, o bien, o escritura pública, me da igual. Y tú eres el tercero el que contrata. En realidad, claro, sí, como se le da, por ejemplo, en los artículos 83 del registro civil y 84 del registro civil, ese criterio de como la intimidad, como la violencia de género, resulta que ni Dios va a conocer si hay o no medidas de apoyo. Y perdóneme que hable así. Entonces, como ni Dios conoce si hay medidas de apoyo o no, resulta que el 1302 o 1314, 1301 del Código Civil, ¿qué ocurre? Dice, claro, el discapaz puede estar legitimado a secuestro siempre y cuando la contratante conociese las medidas de apoyo. Eso, pero claro, no las va a conocer. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no las conoce, pues no, se restringe la legitimación. Con lo cual yo creo que el efecto que ha hecho el legislador es el contrario, el perjudicar, es decir, aparte de bueno, la propia dicción, yo creo que estamos, o tenemos esta presencia de un sujeto apoyado, no apoyable, pero sobre todo ese conocimiento del contratante de la existencia de una de las medidas de apoyo, o la alternativa, el que haya obtenido una ventaja injusta, o sea, para él, o el que se haya aprovechado. Son conceptos jurídicos indeterminados, tendremos que definir poco a poco. Pero para mí el gran problema es la publicidad. La publicidad es lo que va a perjudicar al propio discapaz, que no va a poder estar legitimado, porque al final, de cierto modo, el tercero no va a poder. Es que no, yo no creo que me apoyo, es que ahora no y me callo. No sé si me he explicado. De todas formas, hay un excelente trabajo sobre esta cuestión específica, varias. Primero, de un gran, que fue amigo catedrático de civil, Humberto Clavería González, uno de los últimos trabajos, hablaba sobre esta cuestión, sobre el presidente del 1302. Mi compañera María Ángeles Egusquiza, que habla sobre esta cuestión precisamente en el libro. Y bueno, pues yo creo que y luego hay otros importantes juristas que, bueno, citaría a Ángel Carrasco, citaría a Paipá, a Rubio, aunque disiento en algunos aspectos de algunas cuestiones, pero bueno, reconozco su competencia y su calidad y cualidad, pero en algunos aspectos quizá es más, no sé, tiene una visión quizá más extensa que la que pueda yo llegar. Yo lo veo de otra forma. Pero bueno, en ese punto yo también me quito eso. Bueno, me acto, es decir, es que he llegado a la conclusión que está mal. Que está mal redactado. O sea, se ha querido primar, o sea, en base al derecho a la intimidad, debe primar el derecho a la intimidad del discapaz, la confidencialidad, la privacidad. Y al final, bueno, es el pensamiento de cuando se implementa en la sociedad el pensamiento en todos los estratos de los más cultos o teóricamente cultos, al final, bueno, pues podemos tener leyes que realmente no
no responden a una satisfacción, sino más bien a un interés o igual perjudica más que lo que quiere resolver. No sé. Simplemente una aportación que me gusta mucho las críticas de la ley. Soy un sufridor de la ley. He tenido que utilizarla con mi hermano. Es un absoluto desastre. Para renovar el DNI, cosa tan tonta, en el Ministerio del Interior te dicen que tiene que ser el tutor. Hablo con la funcionaria encargada, le explico que la ley del año 21 no existe la figura del tutor, me enseña una página y pone el tutor, esto es lo que es. Me voy a Fiscalía. La Fiscalía que el guardador de hechos. Luego voy a la policía, me dice que el guardador de hechos debe estar inscrito, no se inscribe en el registro civil. He tardado como 2 meses en sacar el DNI. Entonces, es la primera persona que escucho hablar de que la ley no es tan sencilla, porque eso es la primera crítica, eso sí, genera muchísimas discusiones. A mí me echó la mano un notario, que me dio la luz fue un acta de esta de notoriedad, donde apareció el acta de notoriedad, oye, y mano pesada, que se lo pone. Sin embargo, esto de hecho es algo probado, ¿no? La convivencia, el libro familia, un horror. Pero estoy hablando del Ministerio del Interior, que no estoy hablando de pues en un banco ya ni para contar por una cuenta corriente. O sea, eso es lo único que recomiendo, pedir el libro de reclamaciones del Banco de España, denunciar a los funcionarios en la policía y entonces, maravillosamente, todo empieza a arreglarse. Y si perdóneme que le interrumpa, que tiene usted toda la razón. ¿Sabe que luego el problema es que usted va al banco, es como ocurre, por ejemplo, cuando tienes un problema, una partición hereditaria y quieres unos datos, está en asesoría jurídica. Es una palabra mágica. Pues, la asesoría jurídica, pero yo quiero saber, pues te digo porque, bueno, me ha ocurrido muchas veces. Y entonces digo, bueno, pero yo quiero estos datos, claro, después de tiempo, es decir, al final quiero que tienes que ir a un procedimiento, si no, no te van a dar absolutamente nada. O sea, que absolutamente nada, tú tienes que un procedimiento, sea de posición voluntaria o declarativo, porque aquí campan al final de meses de esperar, otra vez dice, es una pérdida de tiempo y de protección de datos. Quiero saber si estas acciones son privativas o valores. Estamos hablando, y este es él, y somos de interés legítimo, somos hijos. Y al final eso tiene que ser vía judicial. ¿Qué es lo que quiero decir? Vamos a ver, lo que decía allí, en el cielo de los conceptos todo vale, todo es bonito, todo eso, pero claro, como decía Petronio, en los lenguajes solamente lo tienen que innovar los poetas príncipes. Yo añado a Petronio, digo, hombre, también el derecho, por lo menos hacer más caso a la Comisión de Codificación, que luego, porque aquí están los sabios, pero luego están los intereses, vamos a dejarlo ahí sin adjetivar. ¿Y entonces qué ocurre? Pues los problemas surgen que al final salen problemas como estos el día a día que usted dice, pues, o pedir un préstamo, o por ejemplo la rehabilitación de una fachada, y le dice, oiga, pues yo tengo que sacar un dinero para que el discapaz pueda. Esa es la realidad que me gusta a mí. Es decir, eso es lo real. Es decir, no, es un acto. Eso no está resuelto. Eso no es trascendente. Es más, en el 264, 287, igual voy a decir, es un acto de trascendencia menor. Una rehabilitación. No, que no le estoy sacando aquí sus fondos, es que es para arreglar el tejado, que tiene que participar. No sé, en fin, esto se pone caliente. Sobre el guardador de hecho, bienvenido. El guardador de hecho se debatió mucho en la Comisión de Codificación. Salió la norma, a mi juicio, insuficiente, porque no puede estar al margen. El guardador de hecho no puede ser un señor desconocido, porque quiere que yo propuse que se notificase el guardador de hecho, tiene que notificar cuando entra en esa función su ejercicio de guardador de hecho a un juez o al fiscal. A veces puede ejercerse una función de ese tipo en la oscuridad, en la ocultación, ante todos los problemas que son. Sin embargo, fíjate, no ha ido adelante esa norma. Es que no es sentido común.
Bueno, de hecho, tiene que ponerse en conocimiento del juez o del fiscal. Para que Si de te alguna piden manera- un auto, traemos tú un auto, Para que haya un no control. tiene un auto. Pero curiosamente sí dice, no sé si es el 289 del Código Civil, que para cesar en el cargo de valor de derecho tiene que poner conocimiento del juez. Correcto. Curiosa contradicción. No para iniciar, pero sí para cesar. La rendición de cuentas tampoco Moros está previsto. cristianos. O la rendición de cuentas, igual, sí. Es decir, es que la labor vuestra es fundamental, pero luego tiene que haber una corrección de eso. Yo creo que efectivamente lo que tú decías, si no al final resulta que hacemos artículos que no sé, que no valen, o que son ambivalentes, o que simplemente no son como los artículos que redactaban Alonso Martínez o Amazo, que eran artículos que tú leías o vosotros, cuando se estudiaba oposición, lógicamente uno estudiaba y decía, hombre, que esto tiene musicalidad, tiene de manera, cógete el artículo cualquiera de un código civil, se puede un mamotreto que no se entiende, aparte está mal escrito, porque no se sabe escribir, no sabe leer los sujeto, verbo y predicado, sintaxis, no se sabe escribir. Entonces, claro, el problema es que no se sabe escribir, no se sabe exponer, hablar, disertar. Y luego, pues existen esas incoherencias. Hay una joya de la corona que son preguntas y respuestas frecuentes editados por la Fiscalía General. Una maravilla literaria. Todo lo que usted necesita saber y nunca se le contó. Bueno, la realidad es que la realidad supera la ficción siempre. Es decir, yo siempre, vamos a ver, muchas veces lo interesante de la realidad práctica es que conoces el derecho real. El derecho real no es que uno te venga y te cuente, mire, yo conforme al artículo tal me quiero que sea adoptado, quiero tal. No, los problemas son otros, no surgen así. O la desheredación que tú comentabas antes, es decir, claro, bueno, nosotros tenemos en el País Vasco la posibilidad del apartamento, con lo cual se nos evita dar explicaciones a nadie, se acabó, ¿no? Pero claro, el problema es que luego la realidad práctica te enseña cosas. Yo el otro día tenía un tema de una desheredación también curiosa en el que se planteaba lo siguiente, muy brevemente, era un padre que había desheredado a los dos hijos y había nombrado heredero a su sobrina. Entonces, resulta que los hijos convienen con la sobrina y, bueno, pues entonces, bueno, mira, la sobrina está de acuerdo digamos, en renunciar y aceptar una donación de los hijos, de los primos. Pues esto es una renuncia con precio, es una aceptación. Digo, bueno, esto es, digamos, no, pero es la manera, tal. Digo, bueno, aquí, es que en el momento que fiscalmente se cruce esto al final va a haber un problema fiscal. Es decir, la realidad te enseña que a veces hablamos de la transacción y de, me interesan los efectos, es decir, los efectos fiscales luego, es decir, por ejemplo, porque claro, como tiene que ser motivada, pues aparte se invierte la carga de la prueba. Ese es otro invento, un gran invento del derecho. Que a veces no. Bueno, sí, pero... No sé. Gracias. Yo, bueno, muy brevemente. Es verdad que la ley pues, tiene deficiencias y que poco a poco necesita decantación. En mi opinión, quizás la piedra de toque en este punto va a ser la disposición transitoria, que creo que es la quinta, que establece un plazo de 3 años como máximo para que por parte de las autoridades judiciales y inspección fiscal se lleve a cabo el cambio de traje de la situación anterior a la actual respecto de los que están sometidos bueno, los que estaban anteriormente incapacitados. A mí me parece, vamos, no sé cómo van a hacer esto o cómo lo van a hacer en los juzgados, más si se ponen de guardia. Y en definitiva, pero yo creo que ahí servirá un poco para hacernos más a la idea de cómo tenemos que ir interpretando este principio que es a mayor libertad que la que da esta ley respecto a la actuación de la persona sometida a cualquier tipo de deficiencias, pues mayor inseguridad. O sea, eso no tiene otra. Quiero decir que a mayor libertad de actuación de las personas con limitaciones, mayor inseguridad en cuanto al resultado jurídico que vaya a producirse. A mí me parece que a través de estas adaptaciones de esta disposición transitoria, pues nos
nuevamente eso nos dará luces de pasar de ese traje que anteriormente era muy rígido, porque es o capaz o incapaz, no había casi términos medios. Y de tal manera que me parece que ya pronto, poco a poco nos iremos también dando cuenta de hasta dónde estos nuevos mecanismos de actuación, que a mí me parece que el punto de más inseguridad es precisamente en la actuación notarial, en el día a día, en la persona que va con el apoyo y en el juicio que tiene que acabar adoptando el notario de que, a mi juicio, tiene capacidad suficiente para este testamento, para esta compraventa, para este profesión. Nada más que eso. Bien, bueno, perdón. Perdón, Francisco. No. Vamos a ver. Dos cosas. Vamos a ver. Primero, yo creo que el cumplimiento de los plazos que establece la disposición transitoria quinta, un año, para que los representantes legales pidieran voluntariamente la adaptación a la nueva situación y 3 años para que lo revisaran de oficio, eso va a tener, en mi opinión, la misma suerte que ha corrido la ley de registro civil. Es de 2011 y a través de sucesivas patadas hacia adelante nos hemos plantado en 2021, cuando prácticamente fue el momento de la entrada en vigor. Yo creo que eso es lo que va a pasar, que a lo mejor no es malo que pase. Es decir, a lo mejor es necesario que vaya transcurriendo el tiempo y veamos la experiencia que nos vaya finalmente permitiendo en los juzgados pues, hacer un traje más apropiado a cada una de las personas con discapacidad. En cuanto a la inseguridad que apunta respecto de la actuación notarial, yo creo que se parte de una idea errónea, tanto en materia de testamento como de contrato, como de definitiva de cualquier comparecencia de una persona con discapacidad ante notario, pensando que a partir de la ley cualquier persona con discapacidad va a poder hacer cualquier cosa. Porque el notario va a tener que atender a esas preferencias, a esos deseos, pero no olvidemos que al final lo fundamental de todo, y a eso entiendo que se debe reconducir esta reflexión, es que el centro de toda actuación es la prestación de un consentimiento válido. Y el consentimiento válido requiere que sea un consentimiento informado y un consentimiento formado, es decir, un consentimiento válidamente prestado. Por mucho que la ley me diga que ya no hay distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, y que debe atenderse a los deseos, preferencias y voluntades del discapacitado, el discapacitado podrá prestar un consentimiento con apoyos de mayor o menor intensidad, pero ese consentimiento solo es válido en la medida en que sea un consentimiento formado y un consentimiento informado. Y sin ese consentimiento, que es el núcleo fundamental que controla el notario en la prestación de su función notarial, sin eso ni el testamento va a ser válido, ni el contrato va a ser válido, ni ninguna de las intervenciones que haga el discapacitado ante el notario van a tener ningún tipo de validez. Reconducimos en definitiva con la ley el problema a la prestación ante el notario de un consentimiento válido. Y esa es la función fundamental del notario. Era lo mismo que yo creo. Eso es. Yo, por añadir solamente una cuestión, le iba a hacer el mismo comentario, me he leído el pensamiento del registro civil, pero tiene la vacancia legis más larga, pero yo voy a añadir solo un pequeño matiz a esa inseguridad jurídica. Y ahora de repente me he recordado la disposición adicional cuarta y el distinto concepto de discapacidad. Por una parte, confunde el reconocimiento administrativo del 33% y al que se aplica para las cuestiones del artículo 96, de las indignidades sucesorias, de las legítimas, el concepto ese del conocimiento administrativo de derecho público, de la ley de dependencia del 2006. Y luego, para los demás supuestos, la discapacidad es aquella persona que necesita apoyos conforme al 249. Curioso porque habría poco al hilo de lo que muy bien comentaron, es decir, más inseguridad jurídica. Pues entonces digo, ¿por qué para unas cosas ese tipo de reconocimiento de discapacidad y para otras otro? No sé, es un matiz más de inseguridad. Otra cuestión, estoy de acuerdo que no se va a cumplir, es necesario, pero claro, aquí lo que puede ocurrir es que cuando se dice la revisión de las medidas, en otro orden de cosas, no de la diferente transitoria, 3 años. ¿Qué pasa si pasan los 3 años y nadie dice nada? ¿Qué es eso, retención ilegal? Pregunto a mis amigos penalistas, ¿qué pasa? Que 3 años, bueno, si el juez no ha dicho nada, porque puede prorrogarla 3 años más, 6, salvo que por motivo, pero si no hace nada, no dice nadie, ¿qué ocurre?
que alguien tendrá, pero me imagino que el director del centro, el médico, pondrá en conocimiento, pero si la fiscalía es yo hablo de pues, cuestiones reales, del día a día. A mí me interesa, pues siempre me ha interesado, había un libro que yo aprendí derecho con él, sobre Osorio Morales, las soluciones, y otro libro, Rodrigo Martínez, que presentó el sevillano, el sirvió para mi tratado de sucesiones, porque entendía una cosa que para mí era fundamental, hablar como escribes, que se entiendan las cosas. Entonces es fundamental entender los problemas reales, no convencernos de cuestiones que igual no ocurren nunca. Entonces, en ese caso, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa si hay una falta de información, o aunque haya información, no se hace nada? Pues ojo, así se olvida. En fin. ¿Alguna cuestión más, señores? Pues, en nombre del Colegio Notarial de Andalucía, les doy las gracias, como decía don Francisco, porque en una tarde calurosa como esta, fíjense la asistencia a un acto que no deja de ser la presentación de un libro, así que les doy las gracias en nombre del colegio, se las doy especialmente a don Francisco y a don Victorio, y también al presidente de la Academia Sevillana, que algo tiene que ver con este estudio. Muchas gracias y ya concluido el acto.